Bien, como les estaba mencionando, las indicaciones antes de subir este segundo avance a Paideia, yo les recomiendo que hagan check, ¿ah? Hagan check. Si estoy cumpliendo, aparte de las indicaciones en Paideia, si estoy cumpliendo esto de acá, ¿no? Hay que hacer check. Oraciones breves, 2, 3, 4. ¿Estoy cumpliendo el punto 4? ¿Sí o no? El punto 5. Y además se ha mencionado empezar el primer párrafo y el segundo, como se señala en la guía, esta acá, ¿ya? La postura más la razón del segundo argumento, ¿ya? El conector lógico de orden más el respaldo 1. Así debe empezar el párrafo. Si no, ¿para qué tienen esquema? Si no siguen el esquema que han elaborado, ¿ya? Bueno, entonces acá también se brinda un modelo, el modelo de la página 74, 75, ¿ya? Acá faltaba, porque pueden tener 3 respaldos. Hay gente que puede tener 3 respaldos. Entonces sería 3 párrafos, ¿no? Hay que evitar párrafos fragmentos. Hay gente que envía 6 párrafos, pero no tienen estructura. ¿Ya? Cada párrafo debe desarrollar un respaldo, o a veces 2 párrafos desarrollan un respaldo, pero tienen que tener una estructura, ¿ya? En total se recomienda, no es que sea obligatorio, pero se recomienda 4 párrafos, ¿no? Pero que cada párrafo empiece con la postura más razón, primer párrafo, ¿ya? Y los siguientes, la primera oración, la primera, ¿ya? Debe ser la oración del respaldo. ¿Ok? Bien, y acá está, pues, por ejemplo, está lo del modelo de la página 74. Fíjense, ordenado, ¿ya? Por eso se ha puesto hasta en colores para que acá nos demos cuenta, ¿no? Porque en el esquema, esto de acá, en el esquema de la postura, ya, lo que está en rojos es la razón, ¿cierto? Y acaba. ¿Ya? Y luego viene el otro párrafo, empieza con el primer respaldo. ¿Ya? Ahí está. Ahora, y por último, se recomienda en el esquema 2 razones apoyan su postura, ¿no? Eso sabemos. Esas 2 razones pueden ir normal, ¿no es cierto? Sin cuadro. Pero el contraargumento, ¿ya? Es decir, el tercer argumento, ¿ya? Debería presentarse para más orden en un cuadro de doble entrada, como los que vimos en clase, ¿ya? Acá, por ejemplo, así. Para saber qué cosa, cuál es la postura contraria y cuál es la refutación, ¿ya? Eso. Hay que tener en cuenta que no estamos pidiendo introducción y conclusiones. Ya, siempre pasa eso, hay despistados, ¿no? Me mandan introducción, conclusiones, ya ahí perdieron la mitad del puntaje, pues, porque hay un límite de palabras, ¿no? Van a perder el puntaje más importante que es en desarrollo, ¿no? ¿Ya? Tampoco nada del avance 1, otro despistados, ¿ya? Nada del avance 1. Solo el segundo argumento se vuelve a repetir, ¿no? Porque ya siempre hay gente, sobre todo los que no vienen, ¿no? Por eso estoy grabando especialmente este video, ya. Si el que no ha venido y encima no ha visto el video, ya, bueno, y no cumple las indicaciones, ya depende ya si quiere probar, ¿no? ¿Ok? Y acá incluso estoy subiendo el video de la semana pasada, donde también estoy asesorando sobre el avance, ¿ya?
Bien, eso. Entonces, como es una asesoría, voy a que algunos me presenten, ¿no? Sus avances, nada más. Esta es la clase para, no hay un tema aparte, para eso me comparte su pantalla y vemos con todos, ¿no? Leemos, ya todos tenemos estamos para mejorar, ¿no? Tenemos nuestros errores, ya, y lo mejoramos, ¿ya? Entonces, voluntarios nada más, ¿no? No va a haber tiempo para de repente asesorar a todos, pero mediante la asesoría con sus compañeros que son voluntarios, pueden mejorar los demás, pueden darse cuenta en qué aspecto mejorar. Ok, ¿quiénes quieren presentar? Su, me imagino que su texto terminado ya casi, porque hoy día se presenta. Ya, González. Ya puedes presentar Dylan Leca, ¿no? Claudia y Totem, ya. Entonces empezamos con solo una cosita, a ver, antes de empezar con esto exactamente. Este tema que me preocupa mucho, ¿no? A ver, ¿dónde está? El tema de la legibilidad. Hay estudios en lingüística y en sociolingüística sobre todo, ya que han hecho estudios, pues, es como estos temas científicos, ¿no? Que a una población le dan un placebo, al otro le dan la sustancia activa. En tema lingüístico también, comprensión lectora también. Y han determinado, por ejemplo, qué tipo de textos son los de mayor comprensión, de mayor lectura. Y, por ejemplo, les voy a presentar yo este estudio que hicieron, ¿no? A ver, a ver un ratito. Ya, acá tenemos eso, ¿no? Uh -huh. Ya, acá. ¿Qué es la legibilidad? La legibilidad se refiere al grado de facilidad con que se puede leer un texto, ¿no? Comprender y memorizar un texto escrito. Legible. Dos tipos de legibilidad, tipográfica y legibilidad lingüística. Bueno, la tipográfica que la letra se entienda, ¿no? Pero estamos revisando pues textos escritos por una máquina, ¿no? Que se supone que la letra es entendible para todos, ¿no? Pero la legibilidad lingüística ya tiene que ver con lo siguiente. Como le decía, palabras cortas. Es decir, oraciones breves. Oraciones breves. Lenguaje concreto, estructuras que favorecen la anticipación. Claro. Por ejemplo, cuando uno menciona en la introducción, se aclara, ¿no es cierto? En este ensayo se sostiene esta postura. Esa es una estructura que favorece la anticipación. Pero también, ¿qué otras estructuras favorecen la anticipación? ¿Cuáles? Por ejemplo, las oraciones temáticas. Hay gente que no hace oraciones temáticas en su texto, me preocupa, ¿no? Un párrafo no es cualquier conjunto de oraciones, ¿ah? Un párrafo es una estructura eh, enfocada en una idea nada más, en un aspecto. Y eso lo anticipa. ¿Quién lo anticipa? La oración temática. El párrafo por eso empieza con la oración temática, ¿no? La oración temática dice, miren, ¿sabe? Miren, señor lector, yo en este párrafo solamente voy a tratar de esta idea nada más. El segundo respaldo. Nada más. Y voy a terminar el párrafo y voy a terminar con ese respaldo.
Empiezo y acabo con ese respaldo. ¿Ya? Por eso eso favorece la legibilidad. Ya el lector sabe, miren, este párrafo está hablando de esta cosa. Termina el párrafo y empieza con otra cosa. ¿Ya? Pero no es fragmento, ¿no es cierto? Esa es la confusión, ya, el caos, ¿no? Presencia de repeticiones, claro, ¿no? No hay que olvidarse que estamos hablando de una postura, ¿no? Hay que tenerla en cuenta en todo el texto, ¿no? La postura. O sea, no repetirla, pero por lo menos repetir el concepto clave, ¿no? Marcadores textuales, los conectores, ¿no? Situación lógica del verbo. Claro, evitar pues las, eh, las frases que empiezan con subordinadas. Ya, sujeto, verbo, siempre preferir la estructura lógica, ¿no? Sujeto, verbo. Ya, variación tipográfica, cifras, negrita, eso ya es más. Legibilidad baja, complica la lectura. Palabras largas, oraciones largas, complejas, con subordinadas, ¿no? Frases muy largas, lenguaje abstracto, o sea, no concreta, no pone ejemplo. Subordinadas e incisos demasiado largos, enumeraciones sucesivas. Dentro de la oración, incisos, le ponen paréntesis, alargan la oración. Poner palabras importantes al final. Monotonía. A ver, vamos este ejercicio y empezamos con la asesoría. A ver, voy a pedir a alguien que lea en la parte izquierda. A ver, Anaís Condeso, por favor, ¿podrías leer el texto de la izquierda primero? ¿No está? No está, está ahí nomás conectada, pero no está. Ya, Christopher Manrique. Sí, profesor. Ya, el texto de la izquierda. La palabra dialecto es un término de uso diario y significa la variedad lingüística utilizada en una región geográfica determinada o por una clase social determinada. Los lingüistas a menudo hacen la distinción entre dialectos regionales y sociales. En teoría, estos dos tipos de dialectos son distintos, pero en Gran Bretaña las dimensiones regionales y sociales están relacionadas. En pocas palabras, cuanto más asciende en la escala social, menos variación regional se encuentra en el habla. Así, individuos educados de la clase media alta de toda la isla hablan más o menos de la misma forma, con muy pocas diferencias de pronunciación. Pero los trabajadores agrícolas de Devon y Aberdeen, por poner un ejemplo, es posible que tengan considerables dificultades para entenderse. Muy bien, gracias. Ahora vamos a leer el de la derecha, pero fíjense que están hablando del mismo tema, ¿no? Ya, a ver, Alison Ugarte. Ya, dialecto en LIM. Cada una de las modalidades que presenta una lengua en las diversas regiones de su dominio, delimitadas por varias isoglosas, los hablantes de una de cuyas modalidades no tienen muchas dificultades de comprensión con los hablantes de las otras, aunque tienen conciencia de ciertas diferencias entre ellas. En el mundo griego, el término... Dialecto. Sí, dialecto dice. Ya. Dialecto significaba conversación, discusión o habla local. Además de este concepto horizontal de dialecto, existe otro vertical, el de dialecto social o sistema lingüístico, de un grupo social determinado, de particularidades, sobre todo léxicas, sea con una finalidad esotérica, malhechores, fascinerosos, etc. O también formando parte de una lengua técnica o de grupo. Muy bien, gracias. La pregunta es, ¿cuál texto es el más legible? ¿Ya? Que ahí está el concepto de legibilidad, ¿no? Más comprensible, más claro, etc. ¿Ya?
de acuerdo a las características presentadas. ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Qué dicen? Y están hablando del mismo tema, dialecto. ¿Cuál es más legible? El de la izquierda, De la izquierda. ¿Por qué razón podría ser? porque usa palabras más sencillas de recordar. Ya, muy bien. Exacto. ¿Quién más? ¿Todos estamos de acuerdo? En efecto, ya, el texto de la izquierda, por todo eso se hace por estudios científicos, ¿no? Como estoy diciendo, ¿no? Lingüísticos, sociolingüísticos, ¿ya? Se le da a la población, se le da textos así, con estructuras de oraciones complejas, subordinadas, largas, no utiliza puntuación, no ejemplifica, palabras muy abstractas. El de la derecha es más complicado. Ahora, fíjense que el de la izquierda son oraciones más breves, utiliza la puntuación, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, el análisis que se hace de esos textos, acá, ¿no? A ver, yo tengo acá, si contamos, a ver, acá tengo el análisis que se hizo de ese texto, ¿no? Para determinar, acá está, dice, número de oraciones en este texto. Tiene 7 oraciones, ya, incluido el asterisco de ahí, ¿no? ¿Ya? 7 oraciones breves, 7. Las mismas palabras también son cortas, las mismas palabras, ¿no? Extensión media de la oración, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la extensión de las oraciones? 20.5 palabras. Extensión media de la palabra, la misma palabra es 2.45 sílabas. Luego acá, el de la izquierda, ¿no? Palabras personales, es decir, palabras que concretan con sujetos visibles, o sea, sujetos concretos, ¿no? Palabras personales. Tiene acá, por ejemplo, los lingüistas, los individuos educados, los trabajadores agrícolas, ¿no? Mayúsculas iniciales. 3. Puntuación fuerte. Puntuación dentro del texto. 6 puntos. Ahora, jerga o terminología específica. Variedad lingüística. Es la única palabra así técnica, digamos, ¿no? Aunque no es muy difícil de comprender tampoco, ¿no? Variedad lingüística, ¿ya? En cambio, el texto de la derecha, ¿cuántas oraciones tiene? Tiene solamente 2 nomás, ¿ya? Está construido sobre la base de 2 oraciones. Extensión media de la oración, 47 palabras por oración. ¿Ya? O la sílaba, 2.39. Palabras personales, solamente tienen los hablantes. Palabras que concretan en sujetos identificables, ¿no? Los hablantes. Mayúsculas iniciales. Mayúsculas iniciales, ¿no? Tiene, al interior del texto, tiene una nomás. Ya, puntuación fuerte, 2 puntos nada más tiene, ¿no? Ya. Y terminología específica, o sea, jerga que no explica mucho, no explican. Modalidad, isoglosas, tiene una palabra en griego encima, ¿no? Concepto horizontal, vertical, sistema lingüístico, lengua técnica, ya. Y no explica ninguna, porque ya sobreentiende que el lector sabe, ¿no? Ya. Bueno, entonces, eso es para tener una idea y procurar
Porque una cosa que ustedes entiendan a sí mismos, obviamente, es su texto, ¿no? Pero como le repito, en el discurso oral, uno tiene la posibilidad de, si uno no entiende algo, le pregunta al otro, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cosa quisiste decir acá? No te entendí, ¿puedes repetirlo? Ah, ya te repito, te digo, ¿no? ¿Ya? Pero en cambio el texto está solito. El texto se debe defender solito, ¿ya? Y uno tiene que tener el cuidado de escribirlo para que el otro que no está presente lo entienda. Porque yo no, en ese momento que estoy leyendo su texto y no entiendo, no lo voy a llamar por teléfono. ¿Qué cosa dijiste? ¿Qué cosa quisiste decir acá? No les voy a llamar, ¿no? ¿Ya? Entonces se debe defender solito, no estamos en un discurso oral. ¿Saben por qué lo digo? Porque yo cuando reviso correos que me mandan ustedes, me dicen, profesor, ¿qué cosa quiso decir acá? O ¿qué vamos a hacer mañana? Parece que no saben escribir un correo tampoco, ¿no? Están suponiendo que están en una situación oral. Si estuviéramos en el salón, yo sé, por ejemplo, a qué horario pertenecen, a qué grupo pertenecen, ¿no? Ya sé, el contexto está ahí, ¿no? Pero ese alumno que escribe no está tomando en cuenta que es una situación escrita y están suponiendo muchas cosas, ¿no? Están suponiendo que, primero, que el profesor solamente tiene un grupo nada más, un horario, un salón. No supone, o sea, no se pone a pensar que el profesor puede tener varios horarios, ¿no? ¿Y qué cosa tiene que hacer el profesor? Tiene que buscar al alumno dentro de sus varios horarios, ¿cierto? Y saber, oye, ¿a qué horario pertenece este alumno? Hay algunos que ni siquiera ponen su nombre, ¿no? Ya. Eh, y aparte que no tiene estructura de correo, no se sabe a veces en el fondo no se sabe qué cosa está pidiendo, ¿no? Ya. Bueno, entonces ya va a depender de cada quien. Este es un segundo curso ya de redacción, ¿no? Han tenido un curso anterior. Bueno, entonces empezamos con la señorita González. A ver, puedes compartir tu pantalla. Lo demás, atento. Disculpen, antes de seguir voy a tomar lista porque siempre es importante considerar los que han llegado, ¿no? Los que vienen siempre. Y ya voy a saber, al final, quiénes pues, son los que siempre faltan también, ¿no? A ver, un ratito. Es de asistencia. Estamos 17, ¿no? 17 de junio. Ya, Mendiola está presente. Presente. Ya. Lavado, Presente. González, Presente. Vargas. Vargas no está. Ya. Leca, Presente. Luna. No está Luna, ya. Luyo. ¿No está Luyo? Ya. Ito. Presente. Ya, Ito. Rodríguez. ¿No está? Chucos. ¿No está? Ya. Condesa. Presente. Vargas. León. Samira. Presente. Manrique. Presente. Ola Barrera. ¿No está? Peralta. Ugarte. Presente. García no está. Ochoa.
¿No está? Ruiz. ¿No está? Alguay. Y Alapón. Presente, profesor. Ya, Hernani. ¿No está? Ya, Ríos. Presente. Y Sánchez. Bien, entonces empezamos con su compañera González. A ver. Puedes compartir pantalla. Ok, entonces... A ver, en ese formato vas a presentar, Camila. No, este es o sea, antes de pasarlo al documento. Ya, pero ¿saben qué les recomiendo? Ya de una vez uno tiene que tener el formato. ¿Saben por qué? Porque en varios después se olvidan, ¿no es cierto? Se olvidan, ¿ah? Y eso perjudica bastante la revisión. ¿Por qué? Porque primero, no está, las indicaciones tienen que estar ahí. En las indicaciones se habla del formato, ¿ya? Y ahí está ahí la rúbrica. Por eso yo siempre le recomiendo a mis alumnos, no importa, trabajen su borrador en el formato, porque ahí te pueden corregir también, ¿no? Luego hacen, lo que pasa es que luego hacen el traslado y se desordena todo, no ponen el interlineado y se olvidan la rúbrica. Eso pasa. Y yo le digo, ¿por qué no subió la rúbrica? Ah, no, es que estuve trabajando en el otro lado. O lo suben muy apurados y ya no, o se olviden de ponerlo en el formato, ¿no? Tengan cuidado con eso, ¿ya? Ahí también hay descuento de puntos. Se olviden la rúbrica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que copiar otra rúbrica, subirlo en otro formato, ¿no? Ya tengan cuidado con eso. Bueno, entonces ya vamos a ver acá. Tema específico. Los padres. ¿Puedes ampliarlo un poquito más? Ya, los padres de familia deberían restringir el acceso a las redes sociales. Menores de 14. Ya. Ya, deberían restringir el acceso a... Ya. Ahora, Camila, para todos, ¿ah? Espero que estén viendo todos, ¿no? El esquema, en indicaciones, ¿qué cosas se señalan en indicaciones? El esquema tiene que estar completo, ¿ah? Ya, ahí no me estás presentando el esquema completo. Es solamente, ahí estás poniendo un argumento nada más. O lo vas a presentar en tu formato oficial. Sí, lo voy a presentar, solo que esto es, o sea, con los colores y todo esto, más que nada era para guiarme del material de Ya, curso. ok. Para los demás que están avanzando, yo lo que le recomiendo siempre para una asesoría, deberían simular ya, deberían tener, como estamos, hoy día se presenta, deberían simular ya la presentación así final ya. Porque me presentan el borrador todavía. Yo no sé si luego cómo van a presentar sus tres argumentos. Por eso yo quería ver también los tres argumentos, ¿no? Y sobre todo ese contraargumento que debe estar en cuadro de doble entrada, ¿no? Y por eso cuando hay asesorías así ya de último, hoy día se presenta el trabajo, deberían presentarme ya su versión final ya, ¿no? Para que la asesoría sea más real, ¿no? Más real. Me presentan así en otro formato, todavía incompleto. Bueno, a ver. Ahora, lo que yo te recomiendo también para todos, como dije, arriba, en el argumento, arriba, después de argumento, entre paréntesis. O sea, ¿qué es ese? Estrategia pragmática es. Sí, Ya, entonces ponlo arriba, no le pongas debajo los respaldos, porque el argumento es la estrategia pragmática, ¿no? Ya, bien. Ujú. Ya, así, es lo que estoy pidiendo. ¿Para qué? Para identificar, para que ustedes mismos sepan y no se olviden
que este argumento es una estrategia pragmática. ¿Ya? Bien. Razón. Entonces, si es pragmático, en la razón hay una consecuencia favorable o desfavorable, ¿no? En este caso es desfavorable, una consecuencia negativa, ¿no? Ya, las redes sociales están vinculadas al desarrollo de depresión y ansiedad en niños y jóvenes. Ya. Ahora, no te olvides que en la postura y en la razón, todo lo que viene después, a excepción del tema, el tema puede ser frase, ¿no? Ahora, si estamos frente a oraciones, entonces hay que respetar el tema de la oración, ¿no? Inicial mayúsculas, puntos, ¿no es cierto? Son rasgos de las oraciones, ¿no? Ya si es una oración, empieza con inicial mayúsculo y termina con punto. En cambio, la frase, uno puede dejarlo así, ¿no? Porque es frase, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál sería la consecuencia acá negativa? La depresión. ¿Ya? ¿Y cómo llego yo a esa consecuencia? A través de los respaldos. El uso de las redes sociales priva a los jóvenes de interacciones sociales y presenciales. Ya, puede ser la comparación con otras personas e influencers produce una pérdida de autoestima. Ya. Ya, entonces me imagino que tienes ahí estudios, ¿no? Psicológicos o sociológicos para determinar que esas consecuencias, digo, estos hechos de los respaldos, legítimamente me permite llegar a la consecuencia, ¿no? Ya, en segundo lugar, claro, porque es el segundo argumento, ¿ya? Los padres deberían de restringir el acceso a los menores, ya, esta es la postura entonces, ¿no? Los padres deberían de restringir el acceso a los menores a las redes sociales. Ya, coma, por lo que su uso está vinculado al desarrollo de depresión, ¿ya? Y ansiedad en niños adolescentes, ya, punto. Bien. Ya, este párrafo simplemente desarrolla la idea de la razón. Todavía no se empieza con el respaldo. Al restringir y supervisar su uso, los padres pueden estar más dependientes de estos efectos psicológicos y físicos en sus hijos. Ya, Eso lo puse en rojo porque no estaba segura si está bien incluirlo ahí. ya. Vinculables a ya. Los padres pueden estar más pendientes de estas posibilidades. Sí, yo pienso que no está mal, lo estás aclarando ahí un poco, ¿no? Este es resultado del fenómeno que se da en los niños y adolescentes, que a diferencia de la generación anterior, estos pasan más tiempo conectados de manera virtual. ¿Ya? Ojo, pero si, digamos, no estás repitiendo lo de la introducción, ¿no? Hay que imaginar que nosotros ya en la introducción hemos aclarado ciertas cosas, ¿no? Ya, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Quizá cuando ya entreguemos el trabajo final, vamos a darnos cuenta si estoy ya repitiendo lo de la introducción, ¿ya? Pero si no vas a hablarlo eso en la introducción, no habría problema. Ya, por un lado, el uso de las redes sociales priva a los jóvenes de interacciones sociales presenciales, ¿ya? A ver, según Javier Huanca Báez, los niños y adolescentes tienen tienen una mayor probabilidad de caer en la depresión. ¿Ya? Ahora, hay que evitar, ¿ya? No es que esté mal o prohibido utilizar las palabras baúl, pero podríamos quizá buscar otro verbo más preciso, ¿no? Tienen.
no sé, sufren una mayor, o presentan, o se predisponen, no sé, ahorita yo, como estamos en vivo, ya no sé qué verbo sería el más preciso, tú conoces tu tema, ¿no? Ya, bien, caer en depresión, ya. Desde el punto de vista emocional. Ahora, pero esto es más importante todavía. Cada vez que uno utiliza un autor, ¿ya? La referencia parentética, acá te estás olvidando. Yo cómo sé si lo que viene después sí es tu voz o la voz del autor. O sea, ¿dónde termina la...? Porque esta es una paráfrasis, pues, ¿no? Pero ¿dónde termina la voz del autor? Si no Eh, pones la referencia. ya, y una pregunta respecto a esto. Por ejemplo, cuando me refiero a Javier Huancabáez, que es una tesis, es, bueno, el autor de una tesis, ¿tengo que especificar qué trabajo hizo y eso, o solo menciono al autor? Ah, esa es buena pregunta, porque también varios cometen este error, ¿no? De poner el título completo de la tesis en el texto. No, no tiene sentido eso. ¿Por qué? La pregunta es, ¿para qué está la referencia? Pues, ¿no? En la referencia va todos los datos. Justamente el sistema citado, ya, el sistema citado es para evitar eso, porque la redacción se debe guiar por el principio de economía. Y no voy a estar poniendo todo el título, además que los títulos hay títulos de tesis que son larguísimos, ¿ya? Y de títulos de libros o artículos también que son larguísimos. Y no vale la pena ponerlo ahí porque está al final. Por eso se pone simplemente la fecha, ¿cierto? Eso se llama referencia parentética, ¿no? La fecha, la página, ya, donde se ha sacado eso. Y después el lector quiere saber en qué libro o en qué tesis va a la referencia, ¿ya? Pero acá tengan cuidado la mayoría. Si me ponen así, ya ahí están siendo muy descuidados porque estamos diciendo, siempre que cito ahora, uno tiene que, antes que acabe la oración, si es que, por ejemplo, el autor, este, tu cita para que yo no sé acá dónde terminará, ¿no? Ya, y no sé, antes que termine el punto de depresión, debería estar ahí la referencia, ¿no? ¿No? El año, o si uno ha puesto, hay posibilidades de que poner la referencia al comienzo, ¿no? Según Huanca ya Baez, entre paréntesis, el año 2018. Y después, cuando acaba la paráfrasis, poner la página. Esa es otra posibilidad, ¿ya? O a veces no destaco el autor. Simplemente pongo los niños adolescentes y entre paréntesis pongo ya Huanca 2018, página, ¿no? Ahí está, la guía PUC, hay esas maneras de citar, ¿no? El autor puede estar al comienzo o puede estar en la referencia, ¿no? Ya, entonces desde el punto de vista emocional, entonces lo que viene después ya es tu voz, ¿no? Ya tengan cuidado con eso también porque Turing detecta las coincidencias, ¿no? Ya, desde el punto de vista emocional, las conexiones a través de la red social resultan menos, ¿cierto? Ya. Las conexiones. Ya. Tiene una mayor probabilidad de caer en depresión. Desde el punto de vista emocional, las conexiones. Entonces, acá empezaría un inciso, ¿no? Porque si el sujeto es las conexiones y el verbo es resultan, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hay en medio? A eso se llama inciso, ¿no? Y tú pones una coma nada más. La coma de inciso son dos, ¿no? ¿Ya? Si se pone al interior de la estructura,
entre el sujeto y el verbo se tiene que poner el inciso, ¿no? Porque si no sería una coma asesina, ¿no? Y está ahí poniendo una coma, el verbo es resulta, ¿no? ¿Ya? Ahí ten cuidado con eso, ¿no? Hay varios que me ponen una coma y se olvidan la otra coma, ¿no? El inciso, ¿dónde empieza? Ya, después de conexiones, bueno, las conexiones a través de las redes sociales, ¿no? Resultan ser menos satisfactorias que las presenciales. Mm. Pero ahí tienen que ser más precisas. Las conexiones, ¿qué? Las conexiones. Bueno, creo que sería mejor relaciones, ¿no? Las relaciones a través de las redes sociales. No, no sé, las clases, estás hablando de las clases, ¿no? ¿O qué? Las relaciones en general. Sí, sí, sí. Ya, no sé, no, las relaciones virtuales, no sé, ¿no? Ya hay que buscar ahí el término, ¿no? O las relaciones virtuales, ya menos satisfactorias que, por consecuencia, los lleva a sentirse socialmente aislados, tal como lo decía Aristóteles. El ser humano es sociable por naturaleza. Cuando se priva de esto, cuando se priva de esto suelen generar problemas tales como la depresión, déficit de atención, ansiedad, entre otros. De igual manera, la psicóloga clínica Alexander Hamler señala lo siguiente: mientras menos conectado estés con los... Ya, pero no es necesario ponerlo en cursiva, y así ya lo estás... Si la cita ya está entre comillas, estás marcando doblemente, ¿no? El cursiva se utiliza de repente para una palabra, ¿no? Que quiero darle énfasis, pero no toda una cita. La cita ya tiene el marcado de las comillas, ¿no? No, ya no es necesario acá ponerlo cursivo. Ya, y acá Camila, nuevamente, ¿eh? Referencia parentética y sobre todo página. Uno está más obligado a poner la página, más obligado, cuando es una cita literal, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta es cuestión de forma, pero la cuestión del fondo, a mí no me has convencido, sinceramente. De este hecho de acá, cuando dice, ha citado dos psicólogos, no sé, pero no podrías caer en falacia en el sentido de que tú dices, ¿no? Esta es una generalización a las finales, ¿no? O sea, tu cuestión pragmática, hay también una generalización cuando dices que el uso de las redes sociales genera depresión, ya en los niños. Ahora, pero eh, puede haber gente que ya, o niños que están predispuestos a la depresión, que puede ser un tema familiar también, ¿no? ¿Ya? Pero de ahí, Eso lo mencioné en el argumento 1, ¿qué cosa mencionó? que hay niños que tienen una predisposición por factores externos a desarrollar depresión y ansiedad, pero las redes sociales pueden incrementar estas posibilidades. Ya, pero la cosa que tienes que poner en qué porcentaje, ¿no? Los estudios que tú tengas, te debes decir, ¿no? En el estudio de 2018 se hizo esta investigación y de una población de 5.000 estudiantes, no sé, de 100 estudiantes, ¿no? Se llegó a la conclusión, ¿no? Que 50 presentaban, y es debido al uso, ¿no? Sí, sí tengo estudios, solo, bueno, podría incluirlos más específicamente, pero acá tengo un estudio, ¿no? El estudio realizado. Ya, y esto sigue con el primer respaldo. Sí. Ya. eh, mm, mm, mm. El estudio realizado por Javier Huanca Baez
acerca de la asociación entre las redes sociales y otros ancianos, se encontró que mientras más horas pasa un individuo en las redes sociales, este tiene más una puntuación más alto de trastorno de ansiedad. De igual manera, mientras más horas pasen dentro de las redes sociales, tienden a descuidar sus relaciones interpersonales. Se sienten ansiosos o irritables. Y a mal uso del gerundio, produciendo un desajuste emocional. Pero acá también no concreta, ¿no? ¿Qué quiere decir más horas? ¿Cuántas horas? ¿No? ¿Y en qué porcentaje se da esta cuestión de la ansiedad, ¿no? Queda Ya voy a incluir el estudio detallado. en términos muy generales, ¿no? Muy generales. Eso. ¿Ya? Y la otra idea. Por otro lado, la comparación con otras personas y famosas influencers produce una pérdida de autoestima en los niños. Ya. Esto se da, ya, Balara Baúl, da cuando estos se comparan negativamente con imágenes de otras personas que encuentran en las redes sociales. Suele suceder mayormente entre las niñas, quienes se suelen, otra vez, ¿no? Suelen comparar con sus amigas o inclusive celebridades que en muchos casos utilizan Photoshop para hacer retoques y muestran una imagen que está. La tabla les señala lo siguiente: si ese es un modelo de lo que es normal, puede resultar muy difícil para la confianza en sí misma. Referencias parentéticas falsas, ¿no? Ya, ya, pero ahí falta concretar también, ¿no? Queda en el plano bien así general, ¿no? Ya, muy bien, entonces Camila. Pero lo bueno es que se ve ordenado, ¿no es cierto? Estás empezando con los respaldos, son oraciones breves. Ya, en general lo veo bien, solamente falta precisar estas cosas. Ok. Ya. Gracias, profesor. De nada. A ver, ¿quién más iba a presentar su texto? Yo, profesor. A ver, Dylan. Ángela Ruiz. Ah, ya. Que por el tema de la asistencia. Ya voy a corregir. Ya corregí. Muy bien. A ver. Ya, iguala. Me preocupa esto, ¿ah? Chicos, pero este es y la rúbrica, Dylan. Ah, ya está arriba. Ah, ahora sí, ya. Pero yo pensé que era la primera página, ¿no? Dije, pucha, y la rúbrica. Ya no, cuidado, tiene que estar la rúbrica. Ya, a ver, muy bien. Sí, a ver, tema. El impacto en la sociedad actual de la FUNA. En redes sociales como mecanismos de justicia alternativa en caso de delitos graves de agresión sexual que aún no poseen sentencia o carecen de un proceso ya un poquito largo, ¿no? Pero no sé, a ver, la FUNA en redes sociales como mecanismo de justicia alternativo es perniciosa para la sociedad actual en los casos de delitos de agresión sexual que aún no poseen sentencia o carecen de proceso. Ya, y eso para todos, ¿no? Tiene que haber coherencia entre la postura y el tema específico, ¿no? Tienen que estar hablando más o menos de la misma cosa, ¿no? A ver, argumento 1. Ya, así, entre paréntesis hay que poner la estrategia, ¿no? A razón, la FUNA atenta contra la justicia y los derechos contemporáneos. Contemporáneos. Podría ser más preciso allá. Ya, contemporáneo. No sé, derechos humanos, derechos a la libertad, no sé. Contemporáneos puede ser muchas cosas, ¿no?
Y además que contemporáneo es un término, para los historiadores, contemporáneo empieza a mediados del siglo XX. Ya, respaldo 1. La puna atenta contra el significado de justicia. Contemporáneo. Que implica necesariamente las ideas de igualdad, imparcialidad y equidad. Ya, pero acá, o sea, en la estrategia por definición, hay que poner en la razón el concepto que voy a definir, ¿no? Por eso, yo siempre recomiendo, para que haya unidad en toda la estrategia, poner un concepto. Pero tú ya pones arriba, en la razón pones dos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en todo tu argumento tú tienes que desarrollar los dos conceptos, ¿no? Justicia, derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Cuando ponemos 2, 3 conceptos arriba, se olvidan de uno, o desarrollan uno más que el otro y el otro se olvidan, o lo desarrollan muy poquito. ¿Ya? Y además que tú solamente defines, acá trata de definir justicia y derechos humanos o contemporáneos. Lo pones en el segundo. Dice, la funda atenta contra el... Ya, no. En la estrategia por definición, ojo, tengan cuidado. En la estrategia por definición, no basta que simplemente defina algo. No basta, ¿no? Sino que en la razón presento el concepto que voy a definir. Respaldo 1, defino. Y los otros respaldos tienen que estar encargados de conectar el tema con la definición que he puesto. Pero ya en el segundo respaldo pones otro concepto, atenta contra la Declaración de los Derechos Humanos, y no has terminado de incluir el tema en ese concepto de justicia. Ya. A ver, miren, a ver, te voy a mostrar. Eso está en el propio... A ver, déjame compartir para que más o menos... Porque muchos me hacen así, no completan, no hacen bien la estrategia por definición. ¿No? Voy a compartirles un ejemplo, miren. Está en el material del libro. Estrategia por definición. Acá. Acá. Ah, no, este. Miren. Esta cuestión de la postura, ¿no? Se deberían modificar las leyes laborales referidas a la protección de la mujer peruana. ¿Por qué? En lugar de proteger los intereses de las mujeres, esas leyes, ¿no es cierto?, naturalizan la violencia de género. Acá hay un concepto nomás, ¿no? No se complica la existencia con 2 conceptos, 3 conceptos. Este es mi concepto clave. Ya. Respaldo 1. Respaldo 1. Voy a definir qué cosa es violencia de género. Es toda expresión que establece forma de sumisión entre un sector dominante y un sector dominado. ¿Ya? Puedo discutir, a todo ese párrafo, puedo discutir con otra definición. Porque, ojo, como dice en ese capítulo, cuando uno define, hay que tener cuidado. ¿Desde qué perspectiva estoy definiendo el concepto? Porque fíjense, si yo defino desde una perspectiva conservadora, violencia de género, simplemente como agresión física, psicológica, sexual, entonces esa es una visión más limitada, más conservadora. Pero si yo defino desde un punto de vista sociológico más amplio, como forma de sometimiento,
¿no? Físico, psicológico, sexual, pero también simbólico, me va a servir, ¿no? Voy a discutir con otras definiciones del concepto de violencia de género, porque el punto de vista conservador no me va a permitir apoyar mi postura de reformar la ley laboral. ¿Por qué? Porque el punto de vista conservador dice que la violencia de género es una agresión. Y acá no estamos con agresiones, sino con forma de sometimiento. Una ley laboral que somete de manera simbólica, pero también de derecho, a la mujer peruana, ¿no? Por eso todo este párrafo está encargado de discutir con otras definiciones también, ¿no? No se trata simplemente de poner una oración, ¿no? Justicia significa esto, igualdad, pero tengo que discutir un poco, ¿no? El concepto, tengo que revisar otras definiciones, tiene que haber ahí una discusión, ¿ya? Porque para mucho justicia justamente es la funa, ¿no? Pero de acuerdo a qué concepto de justicia. Mira, ellos dicen que la funa es adecuado porque tienen esta idea de justicia, como una justicia, la ley del talión, no sé, ¿no? Tienen otra idea de justicia. Pero justicia es esto, ¿no? Tiene que quedar bien claro. Y además, si pones justicia como equidad, como igualdad, también te complicas porque estás poniendo tres conceptos que tienes que aclararlos también, ¿no? No es simplemente, ya significa esto ya. ¿Pero qué cosa significa equidad? Claro. ¿No es cierto? Sí, justo quería aclararle eso, es que yo justamente estaba viendo, sobre todo con el concepto de justicia, hay un montón de definiciones, bueno, Claro, desde pues. el inicio de la sociedad, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que siguen saliendo. Pero por eso usé las palabras contemporáneo, porque tomo a partir del siglo XX para adelante. Y justo encontré una obra que resume bastantes conceptos de justicia y dice que todos los puntos que conectan de la definición de justicia contemporáneo tienen que ver con precisamente esos tres conceptos. Y por eso es que lo uso como argumento. Sí, pero tú pones contemporáneo a derechos, no a Claro, justicia. o sea, definiciones de justicia de gente contemporánea, pues, o sea, de nuestra época, pues. Ya, pero tienes que decidirte. ¿Por qué? Porque una cosa es justicia y otra cosa es derecho. Porque el derecho no acaba con el concepto. Justicia es un concepto más amplio, más filosófico, ¿no? Hay que diferenciar, por ejemplo, justicia con legalidad, ¿no? O sea, hay leyes que se establecen que no son justas, ¿ya? Por ejemplo, en este proceso de que se está abriendo y que se está presentando recursos de nulidad, ¿no es cierto? No, contra los resultados de la OMPE, o sea, ellos legalmente tienen derecho, ¿no? Pero yo digo, ¿es justo eso? O sea, ¿es justo interponer por todo el aparato legal que tienen, todos los recursos económicos que tienen? Interponer una cantidad de nulidades y que no tienen ningún sustento, pero el aparato legal le permite hacer eso. La pregunta es, ¿justo hacer eso? O sea, obstruir, ¿no es cierto?, la declaración, la proclama de un presidente. O sea, legalmente tienen razón, ¿no? Pero la justicia es otra cosa. Pero si se mete con derecho, y el derecho es una cosa ya más establecida, pues tú de repente en otro argumento puedes utilizar el término, el concepto de derecho. ¿Ya qué tipo de derecho? ¿No? Derechos humanos, derecho a la libertad de expresión, derecho a... Pero justicia ahí es un concepto más amplio. Mejor ubícalo, ¿no? No son, te metes con dos conceptos tan complejos en un solo respaldo, no te recomiendo, ¿eh? ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿no? Violencia. Entonces, yo solamente en este párrafo voy a discutir el concepto de violencia que yo propongo, la perspectiva sociológica. Y voy a discutir con otro concepto de violencia más. Miren, ¿saben qué? Este concepto de violencia, según este autor, que este psicólogo dice que es una violencia
violencia de género es agresión física. No, este es un concepto limitado, ¿cierto? Uno tiene que discutir con los otros conceptos. Termino, aclaro mi posición conceptual, y luego en el segundo respaldo, o sea, ya conecto, pues, ¿no? Porque esta ley, ¿y de qué estoy hablando? De la ley, ¿no es cierto? Sobre el sector agrario no tradicional, reduce todos los derechos y beneficios laborales de la mujer rural. Esta ley, todo este párrafo, demostrar que es una forma de sumisión entre un sector dominante justificada en el género dominado. Esta ley es violencia de género. No parece, ¿eh? Porque no hay una agresión pues, física, sexual, pero es una ley que establece una forma de sometimiento. Pero tengo que enlazar con mi concepto. Pero si en el respaldo 2 yo pongo otro concepto y no he desarrollado bien, entonces ya empiezan los problemas, ¿ya? Por eso hay que enfocarse bien en un concepto. Los otros respaldos tienen que apuntar a que mi objeto de estudio o mi tema específico está al interior de ese concepto, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿puedes seguir presentando, Dylan? Para darle una mirada más. Ya, entonces, estrategia por definición, ¿no? Tú pones acá dos conceptos, justicia, derechos humanos, luego la FUNA, atenta contra el significado de justicia, contemporáneo, ¿ya? Que implica necesariamente, ya. Ahora, entonces acá el respaldo de la FUNA atenta contra la declaración, pero hablaba de justicia, ¿cierto? No termina, o sea, la estrategia no termina de cerrar, digamos, de articularse, ¿no? Porque ya estás por otro lado, ¿ya? Argumento 2. Ya no te olvides, entre paréntesis, ¿qué estrategia es, no? Ahí, ¿qué estrategia es? Justo con esa tenía un problema porque, o sea, se usan, por ejemplo, términos que, por ejemplo, panóptico, ostracismo, y lo que yo hago en los argumentos es decir que comparte ciertas, o sea, similitudes con lo que estoy describiendo, y que compartir dicha, o sea, que normalizar eso trae consecuencias negativas, pero no sé si es por definición o es pragmático. La normalización de la FUNA en la red social genera un ambiente peligroso para todos los usuarios. A ver, la normalización de la FUNA es una red social completa, dicha red social es un panóptico. Genera un ambiente. Ya, puede ser de consecuencia, ¿no? Pragmática puede ser. ¿Ya? Pero también podría ser de generalización. Eso depende de tus premisas, pues, ¿no? Y acá no me queda muy claro tampoco cuando dice la normalización de una red social convierte a dicha red social en un panóptico de Foucault. Entonces, esto de panóptico de Foucault, no sé, no veo, digamos, claramente la jerarquía, porque pareciera que esta cuestión de panóptico de Foucault incluso podría ser más amplio y más complejo que ambiente peligroso, porque el panóptico de Foucault es un concepto pues que tiene que ver con los términos de vigilancia, ¿no es cierto? De observación al otro, pero también, ahora, no, por eso yo digo, no sé cuál está incluido en el otro, ya, eso ya voy a ver cuando lea tu texto, ¿no? A ver si hay una relación ahí. Tiene que haber jerarquía, ¿no? O sea, la razón siempre es más amplio, pero respaldo 2. La normalización de la FUNA en una red social genera ostracismo entre los individuos que la conforman. ¿Qué cosa es ostracismo?
Bueno, es un concepto que viene desde la antigua Grecia que en pocas palabras es excluir forzadamente de la vida social a un individuo. Y eso traído a las redes sociales, como por la muerte social, condena social. Ya, lo que tienes que meditar más es no veo cómo, o sea, las premisas, si tú dices que ostracismo, tú estás refiriendo a este concepto de aislar a las personas, ¿no? No entiendo cómo es, o luego el panóptico, me llevan a concluir la razón que postulas ahí, ambiente peligroso, ¿ya? No sé, por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, eh, aplazar, ¿no es cierto? Aplazar los resultados de la OMPE, ¿no? Aplazar la declaración del presidente electo genera una situación de inestabilidad, por ejemplo, de inestabilidad social. Ya, inestabilidad social puede ser mi consecuencia. Inestabilidad social. Y entonces, ¿qué premisa me va a permitir llegar a ese concepto o a esa consecuencia de inestabilidad social? Primero, premisa 1. Este aplazamiento va a generar un perjuicio en la economía. 1, economía. 2, el aplazamiento genera un perjuicio en las comunicaciones. Medio de comunicación desarrollan los fake news, ¿ya? Eso genera también inestabilidad. 3, el aplazamiento va a generar, por ejemplo, problemas legales, ¿ya? Entonces, premisa 1, legal. Premisa 2, economía. Premisa 3, medio de comunicación. Todo eso, ambiente de inestabilidad social. Pero acá no me queda claro, ¿eh? ¿Cómo el ostracismo? Ambiente peligroso. Para todos los usuarios. Ostracismo. Peligroso. Peligroso. Necesariamente esto de ostracismo llega a lo peligroso. Es que, O que panóptico tampoco. No veo. sí, es que justamente tenía problema con la razón porque para entender como que el argumento, o sea, el respaldo, o sea, como que da entendido que el panóptico de Foucault y el ostracismo ya de por sí son perjudiciales. Es como si de por sí tiene una connotación negativa, dadas sus características, que, bueno, se explica resumidamente, ¿no? Porque no se puede explayar mucho. Ya. Ya, no, lo que pasa es que el tema panóptico ya es bien complejo, ya es un concepto teórico. Más bien, eso es lo que deberías mostrar, ¿no? Eso es lo que deberías mostrar, más bien no sé cómo llegas a esa conclusión de panóptico, ¿no? Eso ya es todo un trabajo, ya, pues deberías, ¿qué premisas te llevan a decir que es panóptico? Más bien? Pareciera que más bien es una razón, ahí una tesis, no sé, ¿ya? Medítalo eso y dile, a ver, tú otro el contraargumento. Ya. Ok, entonces, postura y refutación. El argumento contrario es, los posibles daños colaterales de la funa son minúsculos y no representan un peligro para el demandado y la sociedad. Los posibles daños colaterales de la funa son demasiado graves y representan un peligro para el demandado y la sociedad. Ya, a ver, respaldo 1. Los casos de denuncias falsas en delitos de agresión representan únicamente 2.10. Ya. Si bien los casos de denuncia falsa en delitos de agresión representan 2 del total de casos, según la fórmula de Blackstone Web, especialmente recuperar casos de denuncia falsa en este tipo de delitos, sería un error minimizar dichas faltas.
Mm. Ahora, pero toda tu oración, porque la cosa es que el respaldo sea breve para que sea tu oración temática, ¿no? No sé, podría sintetizarlo, ¿no? Decir, por ejemplo, el hecho de minimizar las agresiones ya es, por ejemplo, ¿no? Es un error, ¿no es cierto? No sé. Y luego ya tratas de explicar, ¿no? Según la fórmula de Black, ¿no? Porque eso ya es más explicación. ¿Cuál es la idea ahí que va a desarrollar el párrafo, ¿no? ¿Cierto? Minimizar estas agresiones constituyen un grave error, no sé, pero podrías ahí sintetizarlo. Pablo 2, el castigo que el posible agresor recibe a causa de la funa en redes sociales no es tan grave como no es tan grave. El castigo que el posible agresor recibe a causa de la funa en redes sociales es muy grave y esto se ve reflejado en las experiencias. Ya está más breve. A ver, redacción, rápido porque la funa en redes sociales como mecanismo es perniciosa para casos de agresión sexual que aún no poseen sentencia o carecen, ya que la adoración de esta práctica en dichas plataformas digitales genera un ambiente peligroso. Ya para todos los usuarios. Esto se ve a la diferencia. Ahora, ¿cuál es tu razón? Esto de ambiente peligroso, ya que la adoración de las prácticas genera un ambiente peligroso. ¿Esa es tu razón? El de acá, Esa es tu razón. claro, esta sería la razón, claro. Ambiente, pero yo pensé que era tu respaldo 1. A ver, sube tu O esquema. sea, o sea, era la razón aquí. Ay, 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 el ambiente, ya, está bien. Ya. Vale, pero hay que meditar ya que la evaluación de estos ambiente peligroso. Ya, pero ahí podrías, Dylan, este párrafo está muy corto, justamente explicar un poco, ¿no? Algún aspecto de esa idea, sin ir todavía al primer respaldo, ¿ya? Explicar algún aspecto de explicar un poco la razón. Esa es la idea del primer párrafo, ¿ya? Desarrollarlo un poquito más. Tampoco tan larga, ¿no? No sé, 3 líneas más, por lo menos, ¿no? Desarrollar esa idea. Ya, por una parte, la normalización de la funa en una red se convierte a dicha red social en un panóptico de fútbol. Arquitectura carcelaria. Mm. Ya, pero no te olvides nunca, o sea, si tu razón es peligroso, ¿no? ¿No es cierto? Todo esta cuestión, porque si se te puede ir de las manos, eso se llama digresión, ¿no? Te enfocas tanto panóptico que vigilar, observar que esta cuestión, que la arquitectura. Oye, y el lector dice, oye, pues esto me está diciendo peligroso, ¿no? ¿Por qué dice peligroso? ¿Ya? No sé si esa palabra te sirve para esta cuestión más compleja, que es el panóptico, ¿no? Recordando que estoy Sí, pensando en la me funda, gustaría también que me panóptico. dé una idea a ver si o sea, si también no estoy claro tampoco con eso de peligroso, pero si puede darme Sí, una idea final, cómo claro. podría Ahí ser. medítalo, pues, ¿no? Y ya dirán, bueno, no podemos seguir. Ahí por lo menos ya hemos visto varias cosas, ¿no? Ya veo que tus oraciones están breves, eso es lo bueno. Ya, ahora este párrafo quizás está un poco muy largo. No es necesario, realmente, o sea, todo este párrafo está desarrollando un respaldo nomás. ¿Sí? Justo eso que le quería preguntar, porque según el esquema que nos mandó, o sea, tenía que hacerlo todo en un párrafo, pues, y queda grandote. Ya, hasta todos Entonces, ahí.
Sí, no, Y, bueno, es que lo que pasa es que, o sea, vas a tener 3 párrafos, o 4, o 3 sea, el párrafos. primero, ¿no? El de acá, luego el segundo y el tercero, pero me supongo que no puedo separarlo, sí. O sea, cada respaldo. Mm, Claro, ¿cuánto tienes? 3 párrafos ya, Sí. grandes, ¿ya? Déjalo, no hay problema si lo dejas así, la idea es que termine el respaldo, ¿ya? Ya, ok, Dylan. Eh, Gracias. de nada. Bien, ¿alguien más? Bueno, de repente Yo, profesor. podemos, a ver, Claudia. ¿Se puede ver? Ya, sí, ya está la rúbrica, ya, Bueno, aquí me falta colocar un respaldo, pero eso lo voy a hacer después. ya. Pero ¿cómo tú estás empezando con el contraargumento? Sí, profesor, justo eso le iba a preguntar. O sea, también tengo que poner los respaldos del contraargumento. O sea, que diga de la postura contrapuesta, o solamente tengo que colocar esta parte de aquí. Porque abajo también tengo el contraargumento. Ya, pero ¿este es tu esquema completo? Ah, sí, Pero, pero este es el contraargumento, pero son tres argumentos, 2 propios y un contraargumento. claro. Este sería mi argumento 1, argumento 2, y este de aquí abajo sería mi contraargumento. Y aquí están los respaldos de cada uno. Ya, no entiendo, a ver, sube. Ya, ¿cuál es tu argumento 1? Ese es mi argumento 1, el del avance 1. Y aquí coloqué el respaldo 1 y el respaldo 2. Luego Ya, aquí está el argumento 2, y aquí está el respaldo 1 y el respaldo 2. Y este es mi contraargumento, el número 3. Y aquí está mi respaldo 1 y mi respaldo 2. y el otro, y arriba el otro. Este de aquí es la postura contrapuesta, pero no estaba segura si tenía que colocarlo también, porque eso fue lo que entregamos en el proyecto, si no me equivoco. Ya, pero no, o sea, tú estás poniendo de la otra postura, estás poniendo que también 3 argumentos. Sí, claro, pero no estaba segura si tenía que hacerlo de esa manera. No, así como hemos visto con su compañero Dylan, lo que pasa es que este del proyecto era Ujú. simplemente para el proyecto nada más, o sea, se ponía así doble entrada para ver 2 posturas, o sea, este cuadro era para 2 posturas, ¿ya? 2 posturas y cada postura tenía 3 razones, 3 razones, 3 razones. Pero luego hemos dicho que para el avance uno ya escoge una postura, ¿ya? Y desarrolla sus argumentos, 2. Por eso el esquema debería empezar con tus 2 argumentos propios, así, pero no en cuadro doble entrada, porque no, a la final tú no vas a desarrollar 3 argumentos de la otra, ¿no? Jamás. Solo estamos pidiendo eh, un contraargumento, o sea, una razón contraria, nada más, una razón contraria y sus 2 respaldos contrarios. Y ya, entonces, así como ha visto el esquema de su compañero Dylan, empieza así, no, todavía no empieza el cuadro de la entrada, empieza con tus argumentos, así solitos, para que nos demos cuenta los profesores cuáles son tus, que vas a desarrollar, tus 2 argumentos propios. Y después viene el cuadro de la entrada, ¿ya? Pero no te olvides, pues eso hemos dicho, ¿no? A la izquierda debe estar la postura contraria, a la izquierda, ¿ya? O sea, Porque si le profesor, pones ¿cómo así, que pareciera que todo va a ser, todo tu ensayo va a ser contraargumentación. Ya, entonces esto tendría que eliminarlo? Solamente me valdría esta parte y eso sería mi contraargumento y lo hago en un cuadro aparte. claro, ¿no? El cuadro seguir ahí, pero solamente tú refutas a una razón nada más, contraria.
a la izquierda, ¿ya? Por eso les acabo de mostrar el ejemplo, ¿no? A la izquierda va la postura contraria, y tú a la derecha refutas, pero una sola razón contraria, con sus dos Claro. respaldos contrarios, nada más. Pero Ok. empieza no empieces con cuadro de doble entrada, pues, no empieces. Ya. Ujú. Ok, a ver, sigamos. En segundo lugar, se planteó que la educación virtual ha demostrado ser mejor. Un ratito sube. ¿Cuál era tu postura? Yo me olvidé. Tu tema. La educación virtual ha demostrado menor eficiencia en comparación con la educación presencial en el Perú. Postura, ya. No, sigue, no, sube. Quiero ver tu razón. ¿Con qué razón vas a empezar? La razón del esquema. En este caso he desarrollado el ¿Cuál? argumento 2. Este de acá. Ese. No, disculpe. Sí, este de aquí. La metodología aplicada en educación virtual no captan la atención de los estudiantes. La plataforma pedagógica Aprendo en Casa no ha generado un impacto importante en la mejora de la... El respaldo 2 que dice, el docente representa un alto índice de distracción. Ya, pero no me queda claro porque, mira, si tú dices en la razón que la metodología aplicada a la educación no capta la atención, en el respaldo 1 dices la plataforma pedagógica. Ahora, si tú estás hablando de metodología, bueno, ahora las plataformas, no sé si será lo mismo, pero dice, Aprende en Casa no va a generar un impacto importante. Ahora, este es un defecto que hay que corregir, porque por lo menos en el esquema no hay jerarquía. O sea, el esquema es una organización de jerarquías. Y tú en el respaldo 1, por lo menos yo lo que veo acá, es que presentas un concepto más amplio que la razón, que debería ser más amplia, porque es una consecuencia, ¿no? ¿Ya? O es una conclusión, digo. Una conclusión, y una conclusión es algo más amplio, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque dices acá en la razón, dice ya, no capta la atención, ¿ah? Está diciendo, no capta la atención. Pero en el respaldo 1 dices, no ha generado un impacto importante, o sea, importante ya es algo más general todavía que la conclusión de arriba. Porque para decir que no genera un impacto importante, tengo que tener ideas más específicas, ¿no? Impacto importante. Y esa palabrita importante hay que evitar también, ¿no? Porque cosa es importante. O sea, han salido bajo en los estudios, no tienen un rendimiento académico adecuado, impacto importante, ya, pues ahí, no sé, si te estás refiriendo a la atención, que es algo más específico. ¿Cómo tú llegas a la cuestión de la atención? Es la idea. ¿Ya? No sé, esta metodología no contribuye, por ejemplo, o por ejemplo, la metodología más bien genera disturbio o genera no sé qué cosa, ¿ya? Para que perjudica la atención. La luz azul de las pantallas LED genera pérdida de no sé qué, ¿ya? O sea, pero todo lo relacionado a la atención, pues, ¿no? Si tu concepto clave es la atención, ¿por qué respaldo 1 se va a algo tan general? Ya, en el respaldo 2 siquiera está mencionado algo que se relaciona recién, ¿no? Los estudiantes presentan un alto índice, baja, índice de distracción cuando asisten a su clase. Pero ojo, tú estás hablando de la metodología, ya, en respaldo 2 debería estar claro que está, porque está claro, los estudiantes.
Pero si estás hablando de la metodología, o sea, ¿qué aspecto de la metodología no desarrolla esa atención? Tiene que haber esa coherencia. Si no, ya hablamos de... A ver, baja tu texto. Segundo, se planteó que la educación virtual hemos de hacer menor eficacia en comparación con la implementación, coma, debido a que las metodologías aplicadas en la educación virtual no logran captar la atención de los... Estos resultados se deben principalmente a que la adaptación de los estudiantes y la implementación del curso de nuevos sistemas de enseñanza virtual no satisfacen ni promueven la obtención de resultados. Ya, hasta ahí está bien. Por ejemplo, es un párrafo, ya, oraciones breves, está bien, ya. Por una parte, la plataforma pedagógica Aprende en Casa no ha generado un impacto importante en la... ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es más general. Las circunstancias actuales han exigido contar con una adaptación improvisada de plataformas pedagógicas en el sector de la educación. Esta implementación se ha generado recientemente con el objetivo de los estudiantes con bajos recursos económicos no cuentan con la posibilidad de estudiar en una escuela con educación a distancia. Sin embargo, el especialista menciona que el programa Aprendo en Casa no es eficiente para el desarrollo educativo de los adolescentes, ya que no es una experiencia similar a la de estudiar en una institución educativa. Según las encuestas Ipsos, investigaciones realizadas sostienen 44% de la población, pero no aprueba la efectividad de esta plataforma. Esta estadística me parece que, mira, esto pues de repente te va a servir para tu introducción, ¿eh? Me parece más general para tu introducción. ¿Ya? Estás contextualizando, me parece. Pero hasta ahora, nada de atención. Tú lo que deberías hacer, por ejemplo, quizá en el primer párrafo, es definir a qué te refieres con atención. A ver, baja. Sí, dice, una dificultad que presentan los estudiantes con respecto a esta plataforma educativa es un reducido tiempo de cada sesión. Aprendo en Casa Radio, que cuenta con una duración de aproximadamente media hora diaria. Esto nos permite una educación óptima para ser comparada con el... Además, la cantidad de horas proporcionadas nos permite abarcar los temas a profundidad. Esta es otra idea, abarcar los temas a profundidad. Profundidad, quizás otro concepto allá, y por ello se trabajan temas muy generales. El sistema educativo ofrece una experiencia educativa eficiente y de baja calidad. Sigues con temas generales. ¿Eh? Los estudiantes adolescentes no acomodados como ya. Asimismo, los estudiantes que reciben clases media no reciben suficiente retroalimentación de las actividades proporcionadas por la plataforma. Retroalimentación. Pero si tu concepto es de respaldo 1 es atención. O digo, tu razón tiene que ver con la atención, ¿no? Entonces, profesor, en ese caso podría cambiar el argumento, o sea, la razón que diga, para que pueda Claro, tener no sé, de repente coherencia. te conviene cambiar la razón, hacerla, de repente algo para que sea capaz de abarcar lo demás, porque acá no veo coherencia, no sé hasta dónde, no sé en qué momento vas a hablar del tema de la atención. Si tu razón es la atención, todos los respaldos serían bien específicos, deberían ser, ¿eh? Sobre la atención. Por eso tienes que tú, si en la razón yo pongo este concepto, yo tengo que estudiar. ¿A qué me refiero con atención? ¿En qué comprende? ¿Qué cosa es una atención? La disposición, no sé, pero no, hasta ahora no, ya Claudia. A ver, entonces, a ver, un compañero más, de repente, Ok, gracias, profesor. ok, ten cuidado con eso, ¿eh? Hay que ver el tema, pero por lo menos, bueno, se nota que estás escribiendo ordenado, hay oraciones claras, breves, ¿no? Pero fíjate los párrafos, o sea, no sé qué estructura podría tener, ¿no? Cuando yo recomiendo un párrafo para cada respaldo, uno, en el caso de, por ejemplo, el compañero Dylan, ha hecho un párrafo casi de una página. O sea, los de lingüística o personas de redacción recomiendan que no sea tan largo como una página, ¿no? Uno podría, por ejemplo, si en mi respaldo yo pongo, por ejemplo, el concepto de, ya, esto perjudica la atención, ya. De repente, antes de hablar
cómo perjudica en un párrafo. Yo digo, antes de saber cómo perjudica la atención esto, vamos a definir qué es atención. Entonces, todo un párrafo de ese respaldo puedo definir qué cosa es atención. Ojo que yo no estoy utilizando acá estrategia por definición, sino es simplemente una definición para la estrategia de la pragmática, pero es necesario definir, ¿no? Un párrafo defino y en el otro párrafo hablo cómo perjudica. O sea, pueden ser dos párrafos también para Sí, un profesor, respaldo. justo le iba a preguntar, porque mi trabajo tiene 7 párrafos, o sea, no son muy extensos, pero ¿usted me recomendaría que lo haga solamente en 1 o 2? ¿O estaría bien que lo haga en varios? No, pero la cosa es que cada párrafo tenga una idea, o sea, que esté bien estructurado. O sea, un respaldo podría tener dos párrafos, pero por ejemplo, en el primer párrafo defino qué cosa es atención y en el segundo desarrollo cómo perjudica la atención. Pero ahí hay estructura, pues, ¿no? Un párrafo dedicado a la definición y otro párrafo cómo perjudica, a estudios cómo perjudica, porque esa es la estrategia pragmática, ¿no? ¿Ya? No quiere decir que en las otras estrategias no tenga que definir, que hay momentos que es necesario definir, ¿ya? Pero ahora, 8 párrafos, no sé qué estructura tengan, ¿no? ¿Ya? Cada párrafo debe tener un objetivo claro, ¿no? ¿Ya? Profesor, entonces usted recomienda de que los respaldos tengan más o menos 2 párrafos. Puede ser, ¿no? Eso depende de cómo están estructurando, ¿no? Hay casos que el respaldo puede tener 3 párrafos, ¿no? Es de acuerdo como uno se da cuenta que su respaldo necesita de repente primero definir, no en todos los casos, porque ¿no? Depende del concepto que están usando. Hay otros que necesitan primero demostrar algunos estudios, ¿ya? Puede ser 2 párrafos. En algunos casos, si es breve, puede ser un párrafo. Un respaldo, un párrafo. Podría ser un párrafo nada más. Pero es de acuerdo a que si está bien estructurado todo ese párrafo, ¿no? ¿Ya? Ahí, eso, lo que pasa es que estamos en temas de redacción y la cosa no es tan matemática. No, solamente un párrafo. No, eso sería inflexible, ¿no? Ya, yo lo que voy a me dar cuenta es si el párrafo tiene estructura o no tiene estructura, ¿no? Ya, nada más, ¿no? Estructura quiere decir de que tiene un inicio y tiene un fin. Aborda un aspecto, ¿no? De la idea. ¿Qué aspecto aborda? ¿Ya? Nada más. Esa es la idea. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya para terminar. Estamos ya con el Profesor, yo tengo tiempo. una Sí, dime. pregunta que Ah, eh, quizás a otro también le pase, ¿no? Con respecto a su primer argumento. Por ejemplo, yo en mi primer argumento de la justicia, el derecho, el profesor lo aprobó muy bien, o sea, no me hizo ninguna observación respecto a eso. ajá. Y ahora, claro, cuando voy a entregarlo a usted, he visto que hay observaciones, ¿no? Pero, o sea, no sabría bien cómo cambiarlo respecto a lo que he escrito ya. O sea, creo que se me complica y quizás a otro también se le Ya, complica. pero lo que pasa es que el profesor te ha revisado el argumento uno Sí, o sea, y sí, te ha visto el precisamente hablo esquema. del argumento uno, del esquema del argumento uno, de eso hablo. Claro, pues. Sí, es que sucede que el profesor cuando revisa el esquema, revisa pues en general, ¿no es cierto? Y puede ver ahí ya pues yo con eso que te estoy diciendo es para que mejores, ¿ah? No es para, no te estoy diciendo que está mal del todo, ay, no sirve, no, no. Bajo mi perspectiva, ya veo que puede mejorar así, enfocando, siempre es eso, ¿no? Mientras uno se enfoca mejor en un concepto, es así, mejor. Ahora, el profesor te puede haber dicho, bueno, te acepta eso, pero te pone una nota, ¿no es cierto? Pero ahora yo voy a revisar el segundo. ¿Quién va a revisar? Yo. Y te estoy recomendando eso, ¿no? ¿Ya? Si tú lo pones así con dos conceptos porque crees que es así, no se va a poner 0-0, ¿no? Pero ¿qué cosa va a pasar? En el desarrollo, uno se va a dar cuenta de que es imposible desarrollar dos conceptos tan complejos, ¿ya? El profesor de teoría tiene su idea de texto. Él te ha puesto la nota, ¿no? Ahora yo voy a poner la nota de eso, ¿no? Ya, y cada alumno se enriquece con dos perspectivas, ¿no? Ya, ahora, ¿quién va a revisar este? Ya, yo. En el segundo, por eso cuando se menciona y tienen alguna duda más específica,
con respecto, por ejemplo, sobre todo para el trabajo final, ¿ah? Escríbanos a los dos, ¿no? Profesores, a los dos, ¿ah? No sé por qué, a mí no me han escrito, pero, sobre todo para el trabajo final, ¿no? Entonces, miren, en mi esquema voy a poner así, dos conceptos. ¿Están de acuerdo los dos? Ah, ya, ahí están poniendo a los dos, pues ya. Ahí ya los dos vamos a discutir, pues. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya? Ahora, en este ensayo, traten de seguir mis recomendaciones, porque es más o menos mi perspectiva del texto, ¿no? ¿Ya? Sí, Diana. Espera, Diana, sí. profesor, discúlpeme, me olvidé lo que le iba a preguntar, deme un ratito. Ah, ya, no te preocupes. Ok. Anaís. Profesor, sí, disculpe, quería preguntar acerca del número de palabras. En las indicaciones dice que es alrededor de 900. Quería saber cuánto máximo podía sobrepasarme. Máximo. No, hay que tratar de estar alrededor de 900, ¿no? ¿Ya? Yo no recomiendo pasarse más de 950, ¿no? Porque ya uno se está excediendo, pues más de 50 ya, más de la mitad de 100, ¿ya? Máximo pues de 950, no recomiendo más, ¿no? Para redondear la idea, pues, ¿no? ¿Y usaría puntos por eso? No, 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 ahí sí, porque ahí se menciona que ya no se sigue una indicación, pues, ¿no? Yo pienso que para mí, bajo mi criterio, más de 950, yo digo, hay que llegar a 900, pero si quiero redondear la idea, 910, 20, 30, ya casi 1000 palabras, porque ya 980 ya te acercas a 1000, ya, entonces ahí ya puede dar descuento, pues. ¿Por qué? Porque siempre hay que tratar de seguir las indicaciones. Cuando ustedes presenten proyectos de tesis en cualquier sitio, ya para una revista, les piden límite de palabras, ¿no? Se pasan, no les aceptan. Por eso hay que trabajar con concisión. Hay términos que estamos repitiendo, ¿no? Y hay términos que estamos repitiendo, estamos redundando, eso se pueden eliminar, ¿ya? Sí, María Fernando. Una consulta con respecto a la bibliografía, si es que, o sea, puedo agarrar uno o dos tal vez del avance anterior, pero tengo que poner otros nuevos o puedo seguir con los anteriores, de los anteriores avances. No, 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 de vuelta no te entendí. Ah, o sea, con respecto a la bibliografía, me refería que creo, o no sé si he visto bien, que señala en la bibliografía que son 4 mínimos, ¿cierto? Ujú. Ya, pero si es que quiero sustentar con la bibliografía que he utilizado en el avance anterior, lo puedo utilizar y está incluido en como que en el mínimo de uso de la bibliografía o tengo que buscar otros más para agregar otros 4. No, no necesariamente, porque un autor del primer avance podría servir, ¿no? Pero obviamente con otro aporte, ¿no? Del mismo autor, ¿no? ¿Ya? Ah, ya. Ahora, pero traten de variar también, ¿no? Los cuatro, ¿no es cierto? O sea, los cuatro primeros que ya los mismos, ¿no? Traten de variar, ¿no? En la medida de lo posible, porque se supone que el texto está avanzando el argumento. Y siempre es bueno dialogar con más fuentes. Pero si repiten uno o quizá dos, no hay mucho problema. Claro, el otro autor está aportando otras cosas importantes, ¿no? ¿Ya? No hay problema. Profesor, Sí, yo dime. si yo pongo, por ejemplo, si yo cito digamos, una institución, pero con sus siglas, o sea, pongo, por ejemplo, el MIMP, el ministerio, ¿no? Necesariamente tengo que poner al costado el significado de todas esas siglas, ¿no? La primera vez sí. La primera vez que lo Claro. citas, sí. Ajá. Va, normal. La Gracias. segunda vez ya no. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, ok, chicos, por favor sigan las recomendaciones, ¿ya? Entreguen su esquema completo, por favor, en el formato. Díganle a sus compañeros que no vienen, ¿no? Ya, ustedes siquiera vienen, los que están acá presentes espero que sigan las indicaciones, ¿no? Porque, ¿saben qué? En curso de argumentación, la gran estadística es la siguiente. Los que no
los que jalan siempre son los despistados, los que no leen las indicaciones. Dicen, ah, pucha, entregué introducción, oh, y entregué el otro avance, y no entregan el formato, ¿ya? Y lamentablemente por eso salen jalados, ¿no? ¿Ya? Tengan cuidado, antes de enviar, yo les recomiendo, antes de enviar su trabajo, lean y hagan check. O sea, ¿estoy cumpliendo oraciones breves? Check. Estoy empezando con el respaldo, la oración temática, check. La bibliografía está completa, ¿ya? Son 5 en el cuerpo. En la lista de referencias son 5 también, check, 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 ¿ya? Porque son varias cosas, ¿ah? No hay que confiar en la memoria. No hay que confiar en la memoria. Bueno, entonces nos vemos, cuídense todos, nos vemos. Ya, cualquier duda final, bueno, ya espero que no haya duda, ¿no? Porque es difícil ya de repente el mismo día responder, ¿no? Ya, pero igual nos escriben a los dos, ¿ah? Ya, para coordinarlas, para que uno no le diga una cosa, el otro le dice otra cosa, ¿no? Hay que evitar eso, ¿no? A los dos, ya. Entonces, ya tenemos una idea más uniforme, ¿ya? Ok, nos vemos, pues. Cuídense.